faltan 15 minutos para que lleguemos a las 11 de la mañana, 12 grados en la capital de Araba. Este sábado recuperamos nuestras charlas históricas de la mano de Ismael García y vamos a continuar con el recorrido por la historia de las mujeres a lo largo y ancho de nuestro territorio de Araba. Ya hemos hecho parada en Archiniega, en Valdegovía y en La Guardia, y hoy nos vamos a acercar hasta Montaña Alavesa, concretamente al pueblo de Corres, porque Ismael nos espera una historia de brujas, Egunon. Hola, ¿qué tal, Egunon? Pues sí, efectivamente, hoy traemos aquí a la mesa una historia de brujas que nos vamos a remontar al siglo XVII. No sé si te parece muy lejos o muy cerca, pero bueno, hay unos 300 añitos. Es concretamente a principios del siglo XVII, una época convulsa en ciertos sentidos, sobre todo en nuestros ambientes y especialmente en Montaña Alavesa, pues por todos estos temas de los juicios que hizo la Inquisición por cuestión de brujería, que ya vamos a tratar el caso de Corres, pero que en aquella época pues fueron más famosos pues los casos que hubo en Francia, por ejemplo, en Laborde, en 1609, y por supuesto en aquellos mismos años pues todos los juicios y los interrogatorios que se suscitaron en torno a la localidad de Zugarramurdi y a sus habitantes. Vamos a decir que, por decir en genérico, en el siglo XVI a la gente se la acusaba de judaizante y a partir del siglo XVII la forma de descalificar a la gente y a las mujeres en particular cambio de término, era acusarles de brujería, ¿no? A mí, bueno, es el primer día que estoy aquí haciendo esta colaboración contigo y para mí me parece un tema muy interesante porque me parece que la historia de las brujas es tiene mucha información por lo que tú dices, ¿no? Claro. Esa manera, también ese estigma hacia las mujeres cuando toman la voz y bueno, pues ha sido un tema que he dicho, mira qué bien. Pero lo que tú decías, ha pasado ya tiempo, sí. Hablamos del siglo XVI. ¿Cómo hemos conseguido nosotros llegar a estas historias? ¿Hay documentos de Sí, sobre ello? Es curioso porque lo que sabemos de estos juicios, por así decir, pues son precisamente las actas de los interrogatorios. Por lo tanto, digamos que es un poco paradójico que la mayor parte de la información nos llega de la parte de la acusación, por así decir, que podríamos pensar que bueno, pues no podía decir cosa buena de los acusados y en efecto, pues de todo un poco hay. Concretamente vamos a hablar de un tipo de documentos que se llaman las actas de revocación, que son unas actas que hacían la gente que previamente se había autoinculpado o había hecho una declaración que se podía considerar en falso y se les daba, la propia Inquisición les daba en algunos casos la posibilidad de vamos a decir, de reconciliarse, decían ellos, es decir, de retractarse de lo que habían dicho, y esa declaración de retractación había un interrogatorio y se llamaban actas de revocación. El acusado o acusada admitía la culpa y se le perdonaba después de un rezo o de cumplir algún tipo de pena, vamos a decir, menor. Esa es la información como nos ha llegado, ¿no? Sí, o sea, me parecería curioso, ¿no?, tener en las manos una de esas actas, ¿no?, y poder leer a que esas personas cómo no se retractaban de lo que habían hecho o de lo que querían decir que ya no, totalmente, que no había hecho. Y a mí también me surge, bueno, pues la curiosidad de conocer más de cerca, ¿no?, a estas brujas. No sé si también sabemos cómo se llamaban, cuáles son los nombres. Sí, claro, pues como te puedes imaginar, otra cosa que tiene de buena, entre comillas, este tipo de documentos es que son actas digamos de carácter judicial, y entonces aquí se tomaban todos los datos se tomaban con mucho detalle, y por supuesto que tenemos información de los nombres. Verás, concretamente hoy vamos a hablar de un acta que tiene fecha de 23 de diciembre de 1611. Casi Navidad, ¿eh? Casi Navidad, ¿eh? Son épocas frías, además aquí en Vitoria o en el entorno alavés nos lo podemos imaginar, lluvia, y ya si nos nieve, vamos a Montaña Alavesa también. Ya ni te cuento, ¿no? Pues fíjate que hablamos de dos mujeres que tienen que venir de Corres a declarar a Vitoria y que no creo, seguramente vinieron a pie. Un viaje que calculo que serían como 10-12 horas en la época, prácticamente a la intemperie, que es más de media jornada de andar. Imaginándonos que también no está la carretera como estaba ahora, claro. Imagínate cómo tuve que hacer esas dos mujeres. Por supuesto, así que imagínatelas ahí en camino y tal. Yo me las imagino hablando ahí, mira, sus nombres que nos llegaron en las actas. María González, apodada La Coja, lo recoge el acta, que tenía 40 años y que era madre porque la otra declarante era su hija, María,
con tan solo 12 añitos. Con tan solo 12 añitos. Y iban las dos a hacer un acta a reconciliarse. Tenían que venir aquí a Gasteiz, a Vitoria. A pedir perdón, por decirlo así, ¿no? Sí, efectivamente. Y tenía que venir a verse con una persona importante, que es el interrogador, digamos, el inquisidor en este caso, sí, ¿no? Y ahora vamos a poner un poco, ¿no?, el foco, estas dos mujeres, ¿no?, que las podemos llamar brujas, pero son estas personas que se quieren disculpar, y en otro lado se conoce... Está el que interroga. El inquisidor, el interrogador, efectivamente. ¿Y conocemos Claro, si les conocemos a ellas, a él le conocemos, todavía tenemos mucha más información de él. Sabemos quién es, por supuesto, porque en el acta consta. Fíjate, en el lugar donde se tuvo lugar el acto del interrogatorio, tenemos datos de que estaban presentes el escribano, es decir, que tomaba nota, el que escribió el acta. El que nos ha dejado toda esta documentación. En efecto, que se llamaba Francisco Ladrón de Peralta, el escribano. Estaba curioso, y esto es muy interesante, y es lo que hace que estas actas y estas brujas sean especialmente interesantes, brujas, presuntas brujas, vamos a decir. El intérprete de lengua vascongada dice textualmente el acta. Y es porque estas mujeres solo hablaban euskera, apenas conocían el castellano, entonces hacía falta un traductor. Y ese traductor era un monje franciscano, intuyo que por su nombre de origen guipuzcoano, que se llamaba Fray Tomás de Galarza. Y luego, por supuesto, estaba el inquisidor, digamos que era el juez de la parte de la acusación, vamos a decir, un representante del Tribunal de la Inquisición de Logroño, porque el Tribunal de la Inquisición, que afectaba a nuestra circunscripción, vamos a decir, a Álava, tenía su ubicación en Logroño. Lo que pasa es que luego los jueces se desplazaban allí donde tuviesen que hacer los interrogatorios. Bueno, pues este era Alonso de Salazar y Frías, ¿no? Que conocemos bien su nombre, incluso su trayectoria, que por entonces tendría como unos 50 años, y que, como curiosidad, importante, con respecto a sus compañeros, era una persona muy profesional, vamos a decir, y muy escéptica. No creía que casi todo en su pensamiento, casi todo este tema de la brujería era falsas acusaciones y maledicencias entre vecinos que habían llegado a más. Y él precisamente fue un gran promotor de este tipo de actas en la que la gente le daba la oportunidad de retractarse, porque él no creía mucho en esto de la brujería, ¿no? Y lo que comentabas era un poco pro, ¿no?, de defender a estas supuestas brujas. Hablabas de las personas que estaban. ¿Sabemos dónde? ¿Dónde lo podemos ubicar? Bueno, vamos a decir, sabemos que el interrogatorio fue en Vitoria, y yo presumo, pero esto no lo dice exactamente el acta, presumo que tuvo que ser en el desaparecido convento San Francisco que hubo aquí en Vitoria, en torno, vamos a decir, a la calle Olaguíbel, o donde la cuesta de San Francisco. Para que nosotros nos ubiquemos y nos imaginemos ahí. ¿Por qué creo que fue el convento de San Francisco? Precisamente por la presencia de un franciscano como traductor, que creo que es bastante indicativo de que pudo ser allí. Y bueno, de hecho, el inquisidor llevaba aquí ya un tiempo, llevaba prácticamente un mes, desde el 29 de noviembre, celebrando, porque este no fue el único interrogatorio, fue celebrando varios interrogatorios. Digamos que escogió Vitoria como lugar sede donde establecerse y empezar los interrogatorios, y fue haciendo llamadas a las distintas localidades alavesas donde estaban las personas que iban a interrogar. De hecho, hubo 3 interrogatorios anteriores, se conservan, por ejemplo, las actas también muy interesantes del interrogatorio de Magdalena Elorza, que vino de Atauri, y de Mari de Ullíbarri, ¿no? Y otras brujas presuntas brujas, a las que se interrogó en aquellas fechas, ¿no? Antes de entrar en estas sesiones y lo que ocurrió, nos comentaba nuestra compañera Mayalén Chávez que mañana en Logroño... ¿Qué dices? Hay una concentración, ¿no?, relacionado con este tema de las brujas y de los inquisidores. Pues hemos planteado este tema de la forma más oportuna, pues no había intención ahí, a priori. Casualidades, ¿no? Pues que se dan pocas veces en la radio, pero se dan. Y bueno, eso, los interrogatorios, porque a nosotros nos viene a la cabeza la palabra interrogatorio, y es inevitable, pues pensar en torturas, en qué pasaba en estas sesiones. ¿Sabemos qué pasaba? Este interrogatorio, aquí no hubo torturas. De todas maneras, no creo que fuese precisamente un interrogatorio fácil. Al final no deja de ser una instancia judicial donde te pueden acusar, vete tú a saber qué. A ellas, pues podía tocarles la hoguera, ¿no? Claro, ellas acudían solas, imagino. Sí, sin ningún tipo de asistencia legal, vamos a decir. El
el único igual que podía estar un poco de su parte, igual era traductor, por decir algo, ¿no? Entonces, imagínate, ellos, en la primera, esto se desarrolló el interrogatorio en 2 sesiones, porque las 2 mujeres, la niña y la madre, declararon aparte, porque esto era una parte del protocolo para que no pudiesen ponerse de acuerdo ni con la mirada, ¿no? Entonces, primero interrogaron a la niña. Y ella lo que declaró las 2 hablaron de un viaje que hicieron hace unas semanas precisamente al Tribunal de Logroño, donde lo que empieza contando la niña es que su propia madre, le acusó ante el tribunal de que ella, la niña, era bruja, de ser bruja. No, porque en el pueblo dicen que mi hija es bruja. La entonces propia que madre. ella, la pobre madre la acusó de bruja y reconoció en nombre de su hija que su hija era bruja. La niña con 12 añitos dijo, pero yo no soy bruja. Yo no tengo, en la declaración de Vitoria dijo, pero yo no soy bruja. Mi madre en aquella ocasión mintió. Luego vamos a explicar un poco a qué pudo deberse que mintiese, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, bueno, esto fue básicamente el contenido que sabemos de la declaración de la niña, y el acto termina en que a la niña le leen en acta, en castellano, el traductor traduce al euskera, la niña de alguna forma dice, sí, esto es lo que he declarado, echa una firma o algo parecido, porque no creo que supiese escribir, sería iletrada, y entonces, pues, rezaron, como forma de arrepentimiento, se la perdonaba y en principio, pues venga, chica, pues te vuelves a tu casa y todos en paz. Todos contentos, ¿no? Esa fue la primera. Ya no eres bruja, ¿no? En principio. En principio, se te perdona todo. Entonces, esa fue la primera sesión. Claro, luego hubo más sesiones, porque también nos falta saber qué dijo su madre, ¿no? Exacto. Hubo otra segunda sesión donde declaró la madre y volvió a hablar de ese viaje que hicieron a Logroño. Y aquí fue un poco más, la madre dio algunos detalles más. Ella dice que se alojaron en una posada de las afueras y que a las 10 de la noche, cuando ella pensaba que iban a estar tranquilos, a las 10 de la noche les visitó en esa posada una mujer. Esa mujer, a lo que se ve, ella, dice la madre, era la que me había hecho a mí bruja, la maestra de brujas, que me ordenaba que fuese al aquelarre. Es decir, había venido aquella bruja desde Corres, con sus artes malignas, vamos a decir, y pretendía que fueran al aquelarre esa misma noche. Ella no quiso y, por supuesto, esta mujer se enfadó. Claro. Y dijo que, bueno, que el demonio iba a castigarlos. De hecho, en la declaración, voy a hacer aquí leer un parrafito textual de lo que recoge la declaración que dijo la coja, María. Dijo que el demonio y los brujos de su aquelarre intentaban que no hiciese ni confesase la verdad ante los inquisidores ni comisarios, y que solo creyesen en él, en el demonio, que era Dios, y les decía la verdad, y que si se mantenían firmes los libraría, mientras que si confesaban la verdad, los inquisidores las quemarían. Claro, el miedo de estas mujeres era que podían al final ir a la hoguera. Sí. Entonces, al final, lo que ella quería era que quedase bien claro que ella era más bruja que bruja podía ser su hija, a pesar de que ella en Logroño la acusó. Y el acto terminó en que ella hizo una especie de escenificación de que estaba allí en Vitoria, en el convento de San Francisco, imaginemos, y tuvo una visión y que tuvo allí delante al propio demonio que estaba entre ellos y que le vio. Ella lo describe en una descripción muy larga y que resulta como sobrecogedora del acto. Aquel tuvo que ser un interrogatorio que sería, pues si se pudiese hacer una película. Sería muy interesante. Qué pena que solo tengamos el acta, ¿no? Y no haya documento. Exactamente. Pero bueno, bastante es. Bastante mucho que nos lo podemos. Sí. Bueno, para terminar ya, Ismael, que nos queda poco más de un minuto, ¿qué conclusión podemos extraer de toda esta historia de interrogatorios? Ante todo, que estas mujeres estaban confesando algo de que ellos no eran culpables, ellas no eran brujas, ellas seguramente eran mujeres que tenían, por alguna razón que no vamos a entrar porque la desconocemos, mala fama en su pueblo. Críticas, envidias, rumores, maledicencias, unas personas critican a otras. Y estas mujeres, sobre todo la madre, tenía un problema, que era madre soltera. Se conocía a su marido, Joan González, y yo creo que una madre soltera, esto es poco cristiano, en un pueblo incluso de la montaña. Yo creo que esto pudo, en este caso, incitar esta
conato, esta acusación de brujería que las metió en este lío a estas dos mujeres de principios del siglo XVII. Qué interesante, Ismael. Ojalá tener más actas de estos interrogatorios y poder hacer un recorrido, ¿no?, por todos estos interrogatorios. Es muy bonito. Pues una semana más aquí con estas historias que nos traes. Muchas gracias hoy por traernos hasta gracias a ti, gracias a vosotras. Supuestas brujas, y nos vemos pronto. Muchas Venga, gracias. hasta la próxima. Agur. Agur.